es el corazón de la biblioteca, en el plano es el punto neurálgico central, es el lugar natural donde la gente pide sus materiales, sus libros y viene a leer. Lo primero que hice yo cuando llegué a la biblioteca como director fue preguntar cuántos libros en total hay en la biblioteca. Es una cifra entre 3 y 4 millones de ejemplares. Delmira Agustini es una de nuestras poetas más conocidas, tanto por su obra como por la muerte trágica que ella tuvo a manos de quien fue su marido. Es difícil de leer y nosotros también tenemos mucho cuidado porque se nos está desarmando de su formato tan pequeñito. Entonces tratamos de solo mostrarlo en situaciones así y no moverlo mucho. Este es el escritorio original de José Enrique Rodó. Rodó fue director desde el año 1900 a 1903. Es como para estar consciente todos los días de cuál es el rol que tiene uno aquí dentro. Estamos en la Biblioteca Nacional. Este es un edificio emblemático de la ciudad de Montevideo y para la historia del Uruguay. Estamos hablando de una institución que es más vieja que la patria. Se fundó en 1816 y la República Oriental del Uruguay, como la conocemos ahora, funciona desde 1830. En este lugar se peleó una batalla muchísimo tiempo antes de este edificio, por supuesto, durante las invasiones inglesas. Fue la batalla del Cardal en 1807, donde murieron muchos ingleses y muchos criollos. Y hay algunos funcionarios que en la noche todavía escuchan algunos ruidos que no pueden explicar y creen que son las almas en pena de aquellos soldados. La biblioteca pasó por distintos edificios desde su inicio, que fue en el Fuerte San José, en la Ciudad Vieja, donde hoy está la Plaza Zavala. Fue creada por Damaso Antonio Larrañaga, por una iniciativa de José García Ortigas, y su primer acervo se compone de las bibliotecas de varios religiosos, entre ellos José Manuel Pérez Castellano y otros curas que donaron sus colecciones en la época. ¿Sí? Recordemos que los curas y los párrocos eran sobre todo las personas que tenían libros, que poseían libros. Y gracias al impulso de Larrañaga empezó siendo una biblioteca pública, no era la Biblioteca Nacional, pero se mantuvo en el tiempo a pesar de las guerras, los sitios y un montón de circunstancias, hasta que durante la Guerra Grande, con Montevideo sitiada, ya ahí la nombran como Biblioteca Nacional y tuvo algunos directores muy famosos, por ejemplo, Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? El autor de la letra del himno nacional. Y bueno, pasó por distintos lugares, estuvo en el Teatro Solís, estuvo en el sótano del antiguo edificio del Correo, hasta que a principios del siglo XX, cuando se construye la Facultad de Derecho, que era la universidad, era la única facultad entonces, pasa a estar la colección en uno de sus pisos. A partir del año 55 empieza a funcionar esta sala, más bien este edificio, ¿no? Y a partir del año 65 que se inaugura oficialmente, ya la biblioteca tiene todas sus funciones aquí. Esta es una obra de Luis Crespi, que es parte del patrimonio del acervo arquitectónico del Uruguay. Estamos en la sala Juana de Barburú,
¿sí? Pero usualmente conocida como los ficheros. Acá están los ficheros en estos cajones de madera, con las fichas dentro de cada uno de los libros que integran las distintas colecciones que tiene la Biblioteca Nacional. En este caso estamos en el sector de autores, ¿sí? Están ordenados de manera alfabética, pero también se pueden buscar por temas o incluso allá en el fondo se pueden buscar por títulos. Esta es la forma tradicional, ¿no? Durante muchísimas décadas, siglos, la gente buscó los libros, o sea, el índice de la biblioteca está en estas fichas de cartón. Hoy, desde hace unos 10 años más o menos, se encuentra un catálogo online y el usuario puede entrar a la página de la biblioteca y buscar allí los libros, número de inventario y colocación que son lo fundamental, son las coordenadas que tienen los funcionarios aquí para encontrar los libros, ¿no? Bueno, quizá lo conozcan, esta es una pequeña ficha con los datos que necesita el funcionario, ¿sí? El mostrador, colocación y número de inventario sobre todo. Este es el primer paso para que un usuario se haga con el libro que busca, ¿no? Y luego se dirige a mostrador o puede hacer alguna consulta aquí en la parte técnica. Luego en el mostrador los funcionarios le pasan la información a otros funcionarios que están en las distintas colecciones, buscan el libro, va al montacargas y luego llega a las manos del lector. Estos dos campos, colocación e inventario, tienen códigos de letras y de números, ¿sí? Algunos de ellos son bastante largos. Por ejemplo, acá tenemos uno que es 12/88.563 L.423.276. Esto significa que si por casualidad alguien que estuvo ingresando esta información se equivocó con alguno de los números, que por suerte son los menos de los casos, ¿no? Pero quiere decir, para tener idea de la complejidad, ese libro quizá virtualmente quede inubicable, ¿no? Quede perdido dentro del océano de libros. Pero bueno, por suerte hay un trabajo muy concienzudo de muchas décadas, de muchos funcionarios que lograron conformar estos ficheros que son la memoria de la biblioteca. Seguimos en la sala Juana de Abrurú exactamente, pero acá estamos en la sección de los ficheros de temas. Entonces podemos abrir uno, por ejemplo, INQ, INT, la Inquisición. Entonces tenemos un montón de volúmenes, distintos momentos de la Inquisición, distintos autores, distintos países. Llevándolo a términos actuales, podríamos decir perfectamente que esto es como un Google de papel, ¿no? Porque acá la búsqueda es con dedo, no es con el clic. Y bueno, y cada uno de los temas, salvando las distancias y volviendo al paralelismo, podría ser como el hashtag, ¿no? En este caso tenemos Inquisición en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en fin. Hay para divertirse un buen rato acá. Bueno, estamos aquí en el hall de entrada a la parte de funcionarios y a la entrada del Auditorio Baferreira. Y aquí tenemos una serie de fragmentos, de frases que tienen que ver con el génesis de la biblioteca. Son de 1815. En la primera, que es del 4 de agosto, el cura párroco Damaso Antonio Larrañaga, él escribe al Cabildo de Montevideo, ¿sí? Estamos hablando del breve periodo del artiguismo, cuando Artigas, que estaba en purificación, estaba fuera de Montevideo, está gobernando sobre el territorio de la Banda Oriental. Larrañaga le escribe al Cabildo para proponerle la creación de una biblioteca pública. Recordemos que un porcentaje ínfimo de la población tenía educación formal y sabía leer y escribir, ¿no? Por supuesto no teníamos educación pública, la educación estaba remitida a algunos colegios, obviamente religiosos, como el de los curas franciscanos, por ejemplo, donde fue Artigas. Pero bueno, como la propuesta de Larrañaga pretendía un cultivo y una formación de la población, y para eso consideraba que una biblioteca pública era un buen proyecto.
el Cabildo, en la misma fecha, 4 de agosto, da cuenta de eso, ¿no? Dice que las naciones cultas siempre tuvieron una biblioteca desde la antigüedad y le envía el petitorio a Artigas, que estaba en Purificación, ¿no? En el departamento de Paysandú. Y el 12 de agosto, o sea, 8 días después, imaginemos que la comunicación debió llegar obviamente a caballo, desde Montevideo hasta Purificación, Artigas dice que efectivamente da la orden y conoce las ventajas de la biblioteca pública y espera que esto llegue a buen puerto. Así que esto fue el 12 de agosto de 1815, pasan unos 10 meses hasta mayo del año siguiente, cuando efectivamente se inaugura la biblioteca pública en el Fuerte San José, ¿no? En el fuerte de Montevideo, donde actualmente se encuentra la Plaza Zavala. Como particularidad de la grafía, porque el que lea las cartas puede darse cuenta de que quizá encuentra algunas faltas, ¿no? Faltan algunos tildes, hay algunas palabras que se escriben con otras letras, hay mucha abreviatura, como en el caso de que, en el caso de cualquier, que está con Q, este BS que es Vuestra Señoría, Heroicos está escrito con Y, ¿no? Pero es parte de las convenciones de la época, ¿sí? Esas abreviaturas, esa forma de escribir, además de que efectivamente en muchos documentos y cartas de los próceres de la patria tenemos efectivamente algunos errores gramaticales y se escribía un poco a como viniera, ¿no? Sí, hay un montón de convenciones de respeto y de distancia y por supuesto rindiéndole culto a los cargos, pero en algunos casos también encontramos algunas cuestiones como chabacanas, ¿no? Bueno, el usuario llega aquí hasta el mostrador, entrega el papel donde tiene la colocación, el número del inventario, entrega su cédula y recibe un número que es el que va a tener para los libros que use, y luego el funcionario va hasta allí, hasta el montacarga, sube el papel, otro funcionario que está en la colección de libros y revistas lo recibe, ve cuál es, lo busca, lo coloca de nuevo en el montacargas, baja y llega al contacto con el lector. El montacargas en este momento no está en funcionamiento, pero sí es uno de los ejes centrales, ¿no? Es como una columna vertebral de este sector del edificio de la biblioteca. Ahí son dos montacargas, uno es más pequeño, ¿no? Que sirve obviamente para libros más chicos, y tenemos de boca mayor porque aquí, por ejemplo, vienen los diarios encuadernados, los diarios que están por ejemplo, este diario es un volumen de la mañana en formato sábana. O sea, es un formato muy grande, la letra muy pequeña, son textos largos, ¿sí? Estamos hablando de 7 columnas, por ejemplo, es el diseño de esta página. Pero bueno, si les parece que estos diarios son grandes, qué decirnos, por ejemplo, de La Tribuna. Esto es de abril, casualmente también abril, pero de 1873, vamos más atrás, y tenemos un formato todavía más grande, la letra sigue siendo chica. Acá son 6 columnas y bueno, una cantidad de texto importante. Me imagino que esto sería medio complicado de manipular, sobre todo con viento, ¿no? Pero por ejemplo, como detalle, acá hay una curiosidad porque claramente vemos que cambia el sentido, ¿no? Hay un diseño vertical frente al resto que es horizontal y es un aviso de una agencia de seguridad privada, de utilidad pública, dice. Guerra a los cacos, o sea, guerra a los ladrones, y es un aviso que está haciendo propaganda de que si alguien sale de la ciudad y deja su casa sola, esta empresa Vázquez y Ortiz va a tener personal para cuidarle los bienes a las personas que se ausenten. Tenemos problemas de inseguridad en el Montevideo del siglo XIX. En este
este sector tenemos una cantidad inconmensurable de libros. Es difícil realmente decir una cifra exacta. De hecho, lo primero que hice yo cuando llegué a la biblioteca como director fue preguntar cuántos libros en total hay en la biblioteca. Y me dijeron que el número exacto obviamente no lo tienen, pero es una cifra entre 3 y 4 millones de ejemplares. En este sector, por ejemplo, encontramos libros recientes hasta, por ejemplo, aquí, papeles de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento en la República Argentina. Esto es de 1868 a 1874. Dentro de estos lugares restringidos que decíamos que son solamente para investigadores, para especialistas, para gente que viene del exterior porque está haciendo algún estudio específico, los recibimos aquí. Este es un lugar muy especial de la biblioteca, es donde conservamos parte de los tesoros que tenemos, es el archivo literario. Me llamo Leticia Zupardi, soy licenciada en Bibliotecología, en Archivología y Técnica en Museología, y estamos en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, que es una parte no tan conocida, pero muy rica en valor patrimonial. En el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional tenemos colecciones pertenecientes a figuras relevantes de la cultura uruguaya, escritores, poetas, pensadores, artistas, que nos donan, muchas veces después de fallecidas, las familias nos donan sus papeles. ¿Sus papeles qué son? Sus originales, su correspondencia, sus recortes de prensa, que ellos muchas veces estaban interesados en un tema y cortaban, anotaban, subrayaban. A veces sus dibujos, sus postales y en algunos casos sus objetos. La mayoría de las veces que conversamos con usuarios y se sorprenden de que podamos tener objetos dentro de la colección de un archivo. Pero de hecho, a nivel internacional es muy habitual que los archivos tengan como un costado museológico. Y de hecho sería muy bueno en algún momento poder exponerlo como lo tienen ahora, pero eso requiere condiciones de seguridad. Los guantes tienen que ver con la preservación a la hora de manipular los objetos y los documentos. Obviamente los guantes se utilizan y después se descartan, se tiran. Tiene que ver con la higiene con la que uno maneja el material para justamente apuntar a lo que se llama conservación preventiva. Son todas medidas para evitar llegar a un daño que eventualmente habría que restaurar, y las restauraciones, como saben, son sumamente complejas, sumamente costosas, y además la restauración, si bien pueden ser excelentes, apunta contra la autenticidad del material. Los objetos antiguos, la luz, el simple hecho de estar a la luz, eso tiene un efecto acumulativo que los va degradando. Entonces es muy importante mantener este tipo de objetos, textiles, documentos en formato papel antiguos, todo lo que sea orgánico, es muy importante mantenerlos en una temperatura y una humedad estable. Acá, por ejemplo, tenemos temperatura y humedad controlada con 18 grados. A la vez los objetos están en armarios metálicos cerrados. Todo esto es para garantizar la mejor preservación posible y evitar el deterioro. Si bien es abierto al público porque es patrimonio cultural de todos los uruguayos, para ingresar acá necesitamos tener un carnet de investigador. Entramos en recepción, después avisan que vienen para acá, entran y nos presentan el carnet de investigador. Es simplemente un carnecito que dice dónde estudias, tiene tu nombre, y con eso puedes acceder a consultar el material en sala. No se llevan a domicilio los materiales de archivo, por obvias razones. Todo es delicado en el archivo literario porque todo es valioso, la mayoría de las cosas son muy antiguas, pero en realidad lo que puede variar y hacer que algo sea más delicado es el nivel de manipulación y exposición. Por ejemplo, un documento manuscrito de un autor que está guardado y solamente lo consultan investigadores,
tal vez por un tema de que no es tan manipulado, tenga menos riesgo de dañarse. Por ejemplo, el vestido de Elmira Agustini, que vamos a ver ahora, ese vestido, siempre que alguien tiene oportunidad de verlo, se solicita verlo, llama la atención. Entonces es algo que a lo largo de su historia aquí ha sido retirado de los armarios varias veces. Entonces yo diría que de lo más delicado es lo textil, todo lo que es objeto, en algunos casos porque son más manipulados. Este es el vestido de boda de Elmira Agustini, sus guantes y sus zapatos. Elmira Agustini es una de nuestras poetas más conocidas, tanto por su obra como por la muerte trágica que ella tuvo a manos de quien fue su marido. Ella fue la primera mujer en utilizar la ley de divorcio en nuestro país y en 1914 su esposo la mata y luego intenta suicidarse y muere muy poco después a raíz de un disparo. Nosotros acá tenemos expuestas 2 copias de 2 fotografías que quedaron de su casamiento. Una de ellas donada por la familia Reyes, la familia del esposo, donde está entera. Y otra que la guardó la mamá de Edelmira, donde la mamá de Edelmira cortó a mano todos los miembros de la familia Reyes, no solamente al novio, los cortó a todos. Esta muñeca es la muñeca de infancia, una de sus muñecas de infancia de Elmira Agustini. El vestido lamentablemente estaba muy dañado, por eso si ven solo tiene la parte inferior y un pedacito, no tiene el vestido original. Se supone que está hecha a imagen y semejanza de la niña que fue Edelmira, porque Edelmira era una niña de rizos rubios, de ojos azules muy grandes, y era bastante común en la época que los muñecos, las muñecas se mandaran a hacer con la imagen de la persona que las iba a poseer. Esta muñeca es muy bonita, ella cierra y abre los ojos. Hay gente que dice que es un poco espectral o que da un poco de miedo, pero todas las que trabajamos acá, cuando la sacamos, cuando tenemos a alguien que la quiere ver, siempre como que nos referimos a ella, bueno, hoy tenés presentación, vamos. A la mayoría nos inspira ternura, porque fue el muñeco de una niña chiquita, quieras que no, y ella la quiso tanto como para conservarla, y de hecho su familia la guardó entre las cosas que pertenecían a ella. Entonces tiene un valor afectivo muy fuerte. Esta caja es algo bastante especial. Cuando Edelmira muere, la mamá le corta un mechón de pelo, otra cosa que era bastante normal en la época, guardar como un recordatorio de la persona que había fallecido. Incluso se usaba, alguna gente se ponía el mechoncito en un relicario, se guardaban. Ella guarda el mechón y le escribe con una caligrafía que me parece bastante elegante en su forma de escribir, pelo de la nena. Porque a Edelmira en su casa, uno de los apodos comunes que le daba a su familia era la nena. También está como esa cosa de esa visión de Edelmira infantilizada, como sobreprotegida, que en realidad también es muy cuestionada. Está esa imagen de su mamá, pero su madre sí protegió muchísimo la trayectoria artística de su hija. Este es el pelo, algunos rizos de Elmira Agustini. Este es el afiche que salió cuando se publicó el libro blanco de Elmira Agustini. Suponemos, no estamos seguros, suponemos que las florcitas las pintó ella. Era muy buena pintora como pasatiempo. Ella también tocaba el piano. Entonces nos parece que perfectamente podrían ser florcitas que ella agregó. Pero eso es tomarlo como una pequeña leyenda. Salimos de Elmira Agustini y nos pasamos a Florencio Sánchez, muy conocido, dramaturgo uruguayo, pero no solamente dramaturgo. Tenemos algunas cosas, por ejemplo, su valija. Con esta valija él trabajaba, viajaba. Es una valija como de lona, bastante liviana para la época, no clásica, o sea, no es una valija. Y esta es su billetera, que también un chiste entre sus amigos era que siempre estaba vacía. Y esta es la fotografía original, que resulta un poco morbosa, pero me parece que es interesante, de cuando fueron a repatriar los restos de
Florencio Sánchez, se tomó el cónsul de Uruguay en Milán, envió esto en 1921, cuando se abrió la sepultura para repatriar los restos de Florencio Sánchez. Como Florencio Sánchez no solamente era dramaturgo, nos pareció interesante que tuviéramos la oportunidad de ver que también tenemos los manuscritos de su obra Los derechos de la salud, manuscrito original, la letra de Florencio Sánchez, que como ven, afortunadamente está en un estado de preservación bastante bueno. Mucha gente no imaginaría que en un archivo literario podemos guardar objetos como máscaras mortuorias. Las máscaras mortuorias se tomaban de la cara del difunto como un recuerdo, como una de las tantas formas que había en el 900, 800, que marcaba esa relación tan interesante que tenían con la muerte, como las famosas fotografías post-mortem. En este caso esto se hacía como un molde de yeso y después se retiraba y en base a eso se moldeaba con otros materiales esta impresión de la cara, que es como una impresión. En este caso también tenemos la mano de él, que si se acercan van a ver que tiene muchos detalles. Nos pasamos a Julio Herrera Rexig, que es uno de los personajes más queridos de nuestro archivo. En este caso lo que tenemos de él no son demasiados objetos. Tenemos su billetera, otra que generalmente sin estar vacía nunca estaba muy llena. La bohemia uruguaya tenía un poco eso. Él tuvo un breve emprendimiento intentando tener una bodega o un vino, su propio vino, que lo pueden ver Herrera y Miranda. Fracasó enseguida, pero guardamos la botella. Y también tenemos un objeto que puede resultar morboso, pero despierta interés, que es su jeringa de morfina. Él era una persona transgresora, una persona que para su época transgredía los límites, desafiaba. Y bueno, él en una entrevista que dio, mientras daba la entrevista, adelante del entrevistador se inyecta morfina, no por adicto, sino también como parte de esa performance del hombre desafiante, el hombre transgresor. Nótese lo gruesa que es. Y a mí me parece que es un objeto sumamente delicado, y aparte es sumamente personal. Y nos pasamos a Rodó. Él, para estudiar inglés, claro, uno podía aprender muchísimo leyendo, pero a lo que se refería a la pronunciación, y este lenguógrafo, lo girabas y reproducía palabras en inglés para que uno pudiera escuchar y practicar la pronunciación. Esto es el bastón y el gorro de Zumfelde, historiador, filósofo, político, y después al catalejo utilizado por Eduardo Acevedo Díaz. Este tipo de cosas, como dijimos, cuanto menos se manipulan, mejor. Como notarán, el objeto en sí está en muy buenas condiciones. Pero está en muy buenas condiciones porque lo preservamos muchísimo, no es algo que circule, que sea utilizado. Con este tipo de cosas, tiene una caja especial, se coloca en el armario y solamente lo mostramos, lo exhibimos en ocasiones especiales. Tenemos una colección más que nada de manuscritos, o sea, de originales, de documentos de Juana. De objetos tenemos solamente este librito, que es La Cruz y el Calvario. Vieron que Juana era una persona muy religiosa, ella tiene también algunos libros vinculados a temática religiosa, que tiene su nombre. Elegimos dentro de los manuscritos que tenemos, que son bastantes, el de Chico Carlo, que es algo que casi todos los niños que han cursado la escuela en Uruguay alguna vez hemos visto. Y también el Cántaro Fresco, que es otra de sus obras más conocidas. Esta es la letra de Juana. Comparada con la de Edelmira, la caligrafía de Edelmira es como muy explosiva. Juana es muy prolija.
es un descanso de la escalera principal y a la vez funciona como hall, ¿no?, de entrada a otra de las secciones más importantes que tiene la biblioteca, una de las más emblemáticas, que es materiales especiales. Es una de las reservas de tesoros que tenemos, es una especie de pequeño museo. Tenemos allí los incunables, tenemos libros muy relevantes, tenemos también obras de arte, algunas que también son parte de los archivos literarios o son fueron propiedad de los principales escritores e intelectuales de los que tenemos los archivos aquí. Mi nombre es Gabriela Jauregui Berry, soy licenciada en Bibliotecología y jefe del Departamento de Sala Uruguay y Materiales Especiales. En este momento estamos en la Sala de Materiales Especiales, que es la sala que contiene los libros extranjeros anteriores a 1850. Son libros, publicaciones periódicas, pero además esta sala contiene otro tipo de material, como pueden ser láminas, folletos, fotografías. Hay una gran colección de fotografías, afiches, mapas, partituras, tenemos cuadros, una cantidad de colección de intelectuales de la época. Es una sala con un valor muy importante que tiene la biblioteca. Bueno, esta pieza con este tamaño tan grande y pesado son los cantos gregorianos. Es de más o menos de 1300 y 1400. Nosotros tenemos la información del sacerdote capuchino Pedro Livio, que te habla que sirve para los salmos que cantaban en las iglesias y que están en los libros del Nuevo Testamento. Como verán, la encuadernación es de madera y cuero, y si lo abrimos está dividido en partes, tiene los cantos de los domingos. Este ejemplar ha sido restaurado, que esta caja se les hace acá en la biblioteca para su conservación, pero que a la vez dificulta también la manipulación, porque como que ya el ejemplar es pesado, la caja también aporta, así que lo manejamos con una mesa rodante. Siguiendo con los materiales que tenemos acá en esta sala, dijimos que había una gran colección de mapas que por lo general en su mayoría están todos digitalizados y los pueden consultar en la página de la Biblioteca Nacional. Acá tenemos un ejemplo de un mapa grande de América del Sur de 1775. Todo este tipo de material está encapsulado con este material que se llama mylar para su preservación, que no tiene transpiración, entonces no permite que el material se mantenga en condiciones aceptables. Y también encontramos afiches en esta sala. Esto es una feria de Milán, una muestra internacional, y también, como ven, está todo encapsulado, que si bien está todo digitalizándose, para la manipulación el que esté encapsulado es mucho más fácil, ¿no? y preserva el material. Estos cuadros son pintados por la escritora Elmira Agustini, que si bien su mayoría la gente la conocía más como escritora, pero también pintaba. En estos cuadros hay un detalle en uno de ellos, que sería este, donde se ve un agujero y se dice que como ella fue asesinada por su esposo, ese agujero sería la bala que la mató. Acá tenemos una colección de grabados del arquitecto veneciano Gian Battista Piranesi. Son 27 tomos, que están toda la colección completa acá en este lugar.
y con la temperatura ambiente adecuada. Y es una colección importante y justamente este año Jean Battista Piranesi se cumplen 300 años de su nacimiento. Acá pueden observar algunos de los grabados que fue un artista muy importante de la época. Y a nosotros nos llegó esta colección por una donación que nos hicieron intelectuales de época que compraron toda la colección y la donaron a la biblioteca. Acá hay una buena colección de manuscritos históricos. Y bueno, saqué para mostrarte, por ejemplo, 2 cartas. Una del primer presidente de la República, de Rivera, que le escribe a Juan Martínez. Es del año 1833, está la firma del presidente. Y esta es otra carta de Oribe, la manda desde Minas y es de 1837. Tenemos otro tipo de cartas, también hay algún manuscrito de Artigas y después hay muchos manuscritos históricos que están encuadernados. Como verán, están procesados con una ficha. No están todavía en el OPAC de la biblioteca, en el catálogo en línea. Este año tenemos intención de ponerlos todos en catálogo en línea para que tenga más visibilidad. Y además, lo que sea posible, digitalizarlos. Esto que vemos acá es la Biblia de Lutero. Es la traducción que hizo Lutero con otros teólogos de la Biblia. Es de 1708 y él empezó la primera traducción alrededor de 1500 y después fue traduciendo otras partes y después siguieron otros teólogos también. Este ejemplar acá que vemos, que pongo mi dedo para que vean el tamaño, es una carta que le envió Galileo Galilei a la duquesa de Toscana, que era una colaboradora de ella en el sentido de que apoyaba todas sus investigaciones. Y se hizo esto como una edición rara, numerados, y hay pocos ejemplares en el mundo. Es difícil de leer y nosotros también tenemos mucho cuidado porque se nos está desarmando de su formato tan pequeñito. Entonces tratamos de solo mostrarlo en situaciones así y no moverlo mucho. La biblioteca tiene una gran colección de fotos y entre ellas tiene la colección original de las fotos de la Guerra del Paraguay. Estas que ves acá son ejemplos de las fotos que tenemos, que fue una de las guerras que fue filmada in situ por la empresa Beatty Compañía. Este es lo que se llama el mangrullo, que era la carpa que armaba la empresa para filmar la guerra en el campo de batalla. La UNESCO decretó esta colección de fotos como Memoria del Mundo, que tenemos el certificado acá en la biblioteca. Esta colección están en un gabinete que lo tenemos acá en el fondo, que está acondicionado
con humedad y temperatura adecuada para mantener el material. Se les ha hecho esta especie de guarda en papel libre de ácido como forma de preservación. Acá estamos viendo esta, que es un montón de cadáveres paraguayos, y aquellas son unos prisioneros de guerra, prisioneros por flores. Este gabinete, vamos a entrar, guarda todas las fotografías que tenemos, que las tenemos acondicionadas en cajas. Esta colección es la colección de fotos que nosotros le decimos de Barrios Pintos, porque fue el historiador que le vendió a la biblioteca las fotos que él iba sacando en todos los departamentos del Uruguay, viajando en avioneta, y nos la vendió todas a nosotros. Tenemos procesada la primera colección, que son unas 10.000 fotos. Esa ya está procesada, está digitalizada, y la gran parte de ellas están subidas a las colecciones digitales de la biblioteca, o sea que el usuario lo puede consultar desde su casa. Y estamos procesando en este momento, terminando de procesar la segunda colección, que también está dividida por departamentos, pero estamos haciendo la parte de proceso de catalogación y clasificación de las fotos, digitalizándola, y en breve subiéndolas también a las colecciones digitales. Este gabinete presentamos a Viña, que es la Asociación de Bibliotecas Nacionales, un proyecto el año pasado para ampliar este gabinete, y en octubre del 19, en la última reunión de Perú, el proyecto fue aprobado. Así que esperamos para en el correr de este año poder ampliarlo. Bueno, acá como ven tenemos los parámetros ambientales de temperatura y humedad, que deben ser los que se deben utilizar para el mantenimiento de este tipo de material. De papel 18,21 la temperatura, y la humedad entre 40 y 55, y las fotografías entre 20 y 30 la humedad. Acá tenemos un grupo de fotos que ya fueron procesadas, ya fueron catalogadas, están en la base de datos, y lo que se les hace es un proceso de limpieza y cambio de guardas, antes de ir al gabinete que vimos hace un ratito. Se hace una limpieza en seco, se le cambia la guarda, que es este nylon, por un papel libre de ácido. Estamos en la Sala Artigas. Esta es la principal sala de lectura. En tiempos normales, con apertura al público, es el lugar natural donde la gente pide sus materiales, sus libros, y viene a leer. Está abierta a todo público, es la sala de público general. Pero bueno, este es el corazón de la biblioteca. En el plano es el punto neurálgico central, con esta enorme claraboya y la luz muy focalizada. Aquí es el lugar donde ha pasado buena parte de los uruguayos que han visitado la biblioteca, y generaciones enteras han venido a leer desde el año 55, que es cuando se abrió al público el edificio donde estamos. Esta sala en particular es de mucha concentración, es un lugar donde a nivel personal me toca de manera muy cercana, porque mi investigación para el libro, la biografía de Carlos Real de Azúa, buena parte la hice aquí, entonces también tengo la experiencia como usuario, ¿no? Antes de ser director yo vine mucho tiempo como investigador, como periodista aquí a la biblioteca, y bueno, es un lugar con esta madera y con creo que tiene cierta calidez incluso en su tamaño.
acá se pueden ver las marcas y las huellas de décadas y décadas de lectores que pasaron por aquí y bueno, la madera está como gastada, ¿no? Acá básicamente lo que hay es libros apoyados y arrastrados y de hecho acá hay, bueno, algunas anotaciones y dibujitos de estudiantes, ¿no? Pero bueno, estos son las sillas originales, mesas originales, estos apliques son todos originales, esos vidrios esmerilados. Estar en esta sala es estar como dentro de un museo, ¿no? En aquel sector es donde pedía los números de marcha, por ejemplo, allá donde están las mesas medio plegadas. Ese es el lugar donde en general va la gente que pide diarios viejos, ediciones anteriores en hemeroteca. Y es muy cómodo realmente porque, claro, estamos hablando en general en muchos casos son con formato sábana. Bueno, estas son las mesas a las que me refería, son mesas especiales que tienen una inclinación para colocar los materiales aquí y que sea más fácil la lectura, ¿no? Estamos en el despacho del director de la Biblioteca Nacional. Es un lugar muy amplio, muy luminoso, muy lindo de trabajar acá, realmente muy inspirador. Este es el escritorio original de José Enrique Rodó y este es el sillón de Rodó. Rodó fue director desde el año 1900 a 1903, integró un triunvirato junto con Petit y con Juan Polié y ha sido tradicional en todos los directores de la biblioteca desde entonces que, digamos, entre comillas, el trono de los libros sea el sillón de don José Enrique y bueno, y pasar por acá como director implica la responsabilidad y el enorme peso de la historia de sentarte en un sillón como este, ¿no? Creo que es como para estar consciente todos los días de cuál es el rol que tiene uno aquí dentro. La biblioteca día a día crece en su acervo, porque recibe diarios, revistas, porque recibe ejemplares, afiches. Por lo tanto, hay que planificar una biblioteca del futuro que se deberá expandir para algún lado, más allá de los distintos soportes y más allá de los archivos digitales, que obviamente ocupan menos espacio que el papel. Pero sí, efectivamente, la biblioteca dentro de un siglo va a ser más grande de lo que es ahora y va a tener que planificar su posible expansión.